Hola, bienvenidos a COVID-19 la semana en América, el espacio de France 24, en el que hacemos un resumen de las noticias más destacadas relacionadas con la pandemia del COVID-19. A continuación, les presento los temas más destacados del programa de hoy. Hace un año fue declarada por la Organización Mundial de la Salud la pandemia de COVID-19. Desde entonces, más de 118 millones de personas han padecido el coronavirus y 2.6 millones de personas han fallecido. En esta emisión hacemos un balance de lo que nos deja este año de emergencia sanitaria global que continúa y a la que seguimos haciéndole frente. Veremos también en detalle el plan de rescate aprobado por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para hacer frente a la crisis desatada por la pandemia. Se trata de 1.9 billones de dólares destinados a ayudas directas y estímulos económicos y también estímulos económicos para agilizar el proceso de la vacunación en varios condados y en estados de ese país. Tenemos todos los detalles y vamos a ir finalmente a Paraguay, en donde la Dirección General de Vigilancia de la Salud advirtió que este país está en alerta roja sanitaria debido al aumento sostenido de contagios y al récord de casos de COVID-19. A esto se suma también el malestar ciudadano que ha llevado a miles de paraguayos a las calles en rechazo a la gestión de la pandemia por parte del gobierno, el precario sistema de salud y piden la renuncia del presidente Mario Abdo Benítez. Pues comenzamos el programa y ya lo decíamos, se cumple un año desde que la Organización Mundial de la Salud, la OMS, declaró la pandemia de COVID-19. Les repito las cifras, 118 millones de personas ya han sido diagnosticadas con el coronavirus y 2.6 millones de personas han fallecido. Un año después, estamos avanzando con muchos altibajos en la vacunación a nivel mundial, un proceso que ha demostrado ser desigual, muy complejo y sumamente lento, muy lento para lo que nos gustaría. Así ha sido este primer año de pandemia de COVID-19. Veamos. Era el 11 de marzo de 2020. Así estaban las principales calles de Roma, la capital de Italia, o las del epicentro del COVID-19 en Wuhan, China. Los supermercados no daban abasto y la población temía que se acabasen las existencias de papel higiénico. No había mascarillas que se reservaban para el personal de salud, erigidos en héroes involuntarios. Las escuelas cerraban y las bolsas se desplomaban. El virus llegaba a América Latina. Ese día Panamá y Bolivia declararon sus primeros casos. Estados Unidos prohibía viajes con Europa y la población mundial quedaba aislada en su territorio y muchas personas en su propia casa. Ese 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud declaraba la pandemia mundial. Estamos profundamente preocupados tanto por los alarmantes niveles de propagación y gravedad como por los alarmantes niveles de inacción. Por lo tanto, hemos evaluado que el COVID-19 se puede caracterizar como una pandemia. Países de todo el mundo ordenaban restricciones para 2 semanas, las más largas de nuestras vidas. Un año después, el virus sigue activo, con alrededor de 118 millones de casos y más de 2,5 millones de fallecidos. Primero fue China, luego Italia, España, Nueva York y Brasil. El COVID-19 saturaba hospitales de todo el mundo, para después reaparecer con fuerza en virulentas nuevas olas y variantes. Los efectos del coronavirus han llevado a las economías a la peor crisis en décadas. Esto ha derivado en protestas, corrupción, pobreza y también en el surgimiento de un negacionismo que ha agravado el curso de la pandemia. Sin embargo, también han surgido olas de solidaridad que culminan en una cooperación mundial histórica con la que se ha conseguido desarrollar vacunas en tiempo récord. Una señal de esperanza para que el fin de la pandemia esté cada día más cerca en un año imposible de olvidar. Vamos a conversar y a profundizar sobre este tema. Hemos invitado al programa a Francisco Becerra. Él es ex subdirector de la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, y con él haremos un balance de este primer año de pandemia de COVID-19. Señor Becerra, allí en la Ciudad de México, muchas gracias por acompañarnos hoy en el programa. ¿Y cuál es el balance que usted hace de este año de pandemia de COVID-19, una emergencia a nivel internacional, a nivel global? Gracias, Santiago, muy amable por la invitación. En realidad ha sido un año muy pesado para todo el mundo y hemos visto, usted ya decía, las cifras generales de lo que ha pasado en esta pandemia. Sin embargo, si nos centramos en la parte latinoamericana, creo que hay muchas experiencias y muchas lecciones aprendidas
que aún ahora nos siguen costando entenderlas. Tenemos dentro de algunos países de la región, tenemos una gran cantidad de mortalidad y tenemos simplemente dentro de los 15 primeros países de mortalidad en números, en total de números, tenemos 6 países que son de la región de las Américas y de ellos 5 son latinoamericanos: Brasil, México, Colombia, Argentina y Perú. Ahora, si nos vamos a muertes por millón de habitantes, México es el de más alto número con 1.514, Perú con 1.486, Brasil 1.293, Colombia 1.280 y Argentina 1.190 por cada millón de habitantes. Esto nos habla de problemas en varios frentes. Uno de ellos es principalmente la parte de lo que concierne a la fragilidad de los sistemas de salud y que no pudieron hacer frente a muchas de las situaciones que se enfrentaron, con una gran demanda de casos de terapia intensiva, la no disposición de camas, de ventiladores, que obligaron a los países a comprar y a salir a demandar esos servicios. Posteriormente, tenemos el problema de que no estuvieron preparados y no se prepararon habiendo visto lo que pasaba en Italia, lo que había pasado en Asia, y no pudimos tener la preparación necesaria. Y otra que jugó un papel muy importante, la parte política sobre la parte científica. Usted ya sacaba la imagen de ahí del expresidente Trump, pero veamos cómo en Estados Unidos, en Brasil y México, que son los 3 países número 1, 2 y 3 en cantidad de muertes a nivel global, no ha habido una política directa de apoyo presidencial a toda esta situación de la pandemia en esos países. Y a eso añadimos ahora los problemas de accesibilidad a la vacuna. Si bien por un lado tenemos que en menos de un año teníamos ya vacuna disponible, gracias a las plataformas de vacunas que ya utilizamos a nivel global, por desgracia, los problemas de registro, los problemas de producción, los problemas de distribución y los problemas de acceso a la vacuna están creando unas inequidades muy importantes en materia de vacunación en toda la región, principalmente en países latinoamericanos y africanos, y vamos a ver también inequidades al interior de los países mismos. Señor Becerra, ese es el balance que usted hace a nivel social y como en términos generales, pero a nivel médico y a nivel científico, ¿qué enseña este año, sobre todo para la región de América Latina, que usted ya decía, dejó sobre la mesa y dejó en evidencia esa fragilidad de los sistemas de salud de los países de América Latina? Yo creo que la velocidad en que muchos ministerios de salud y autoridades sanitarias pudieron adecuarse a la pandemia y hacer frente. Hay muchos países que han tenido mejor control y mejor atención médica. 2, creo que también la importancia de internacionalmente compartir los protocolos de atención. Debemos de reconocer y entender que la enfermedad de COVID-19 no hay un medicamento específico para atender la enfermedad. Se trata de un síndrome con mucha sintomatología que requiere definitivamente un manejo muy especializado y el gran bagaje que dejó el manejo global ha permitido tener ya protocolos de atención médica mucho mejores que están permitiendo que haya menos pacientes que ingresan a terapia intensiva, que tengan que depender de ventilador y que haya fallecimientos. Sin embargo, tenemos también grandes fallas en cuestión epidemiológica, de trazabilidad de contactos, de prevención. Y aquí también hay una base que nos corresponde con nosotros como ciudadanía a entender que tenemos que poner de nuestra parte el uso de cubrebocas, el lavado de manos, el no tener reuniones, etcétera, que por desgracia hemos visto que en muchos países eso no ha sucedido. Sí, porque pese a que esté avanzando la vacunación, la emergencia sigue y sigue habiendo contagios y sigue habiendo muertes. Incluso algunas regiones, como lo veíamos en Italia, en Chile, en Brasil, van a regresar a confinamiento en los próximos días por la gran cantidad de casos. ¿Qué sigue entonces para el mundo? ¿Qué sigue para la sociedad? ¿Qué sigue para el planeta haciéndole frente al COVID-19? Pues primero, continuar con las medidas preventivas, que es lo que en realidad va a funcionar con vacuna o sin vacuna en ese momento. Hasta que no haya grandes cantidades de población vacunadas para tener una verdadera cobertura epidemiológica de inmunidad por grupo, no vamos a poder contener el virus de transmisión de persona a persona. Aún así, aunque tuviéramos el 100% de la población mundial vacunada,
con las variantes que hay, no sabemos si las vacunas que existen actualmente van a poder frenar el contagio de nuevas variantes que están saliendo. Recordemos que hay más de 4,000 variantes de los virus. Algunas son con mutaciones pequeñas que no pasa nada, pero otras son mutaciones más importantes como la de Gran Bretaña, la brasileña, la sudafricana, que pueden tener un impacto todavía peor a futuro. Sí. Y creo que aquí, Sí. si no hay un verdadero acceso a las vacunas a nivel global y solamente se logra contener, para que la vacuna llegue a los países más grandes en cuanto a riqueza y a población y que tienen la posibilidad de comprar vacunas, que hay países que tienen 3 veces o 4 veces más de la vacuna que requieren para su población. Países más pobres no van a poder vacunar a su población y eso sigue poniendo al mundo en riesgo. Y eso ya lo estamos evidenciando con algunas naciones en África y en el sudeste asiático. Señor Becerra, la emergencia requirió que fueran desarrolladas las vacunas en tiempo récord, incluso usando nueva tecnología y nuevos dispositivos para poderla desarrollar. ¿Estos nuevos protocolos de desarrollo de vacunas pueden ser entonces aplicados para desarrollar vacunas para otras enfermedades o para posibles pandemias y epidemias que puedan venir en el futuro? ¿Cómo lo ve usted? Totalmente. Creo que debemos de recordar que también la base de la vacuna de RNA, como la de Pfizer y la de Moderna, ya se están utilizando para la vacuna del ébola en África. Desgraciadamente, como el ébola eran pequeños brotes epidemiológicos que no había una gran población afectada, no se había promovido el uso de la vacuna y no se había experimentado más con la vacuna. Sin embargo, en el último brote epidémico de África, que fue muy importante en cuanto a ébola, ahí se empezó a utilizar la vacuna con base de RNA. Esto permitió que esa base de la vacuna se pudiera ya utilizar ahora para la vacuna de COVID. Sí. Y obviamente otras vacunas que existen ahora para COVID tienen una base de otras vacunas que se utilizan normalmente en el espectro de las inmunizaciones globales. Entonces, sí, estos avances en materia de innovación tecnológica pueden favorecer un desarrollo mucho más rápido de vacunas. Pero debemos de recordar una cosa, Santiago. Rápidamente, en señor casos Becerra, de por favor. cuando no hay tratamiento específico, una vacuna que esté en fase de experimentación, Sí. éticamente, para mí, es la mejor solución cuando no hay un tratamiento específico. Nos quedamos con esa frase, señor Francisco Becerra, ex subdirector de la Organización Panamericana de la Salud. Gracias por estar con nosotros aquí en France 24. Un placer. Avanzamos con otros temas. En Estados Unidos, el presidente Joe Biden aprobó un plan de rescate de 1.9 billones de dólares que serán destinados a ayudas directas para levantar la economía y para que las autoridades locales puedan agilizar la vacunación a nivel regional. Se trata del tercer plan de rescate en este país desde que comenzó la pandemia del COVID-19. El mandatario también anunció que a partir del 1 de mayo todos los adultos serán elegibles para vacunarse, lo que permitiría recuperar un poco la normalidad en ese país. Veamos. Ya es una realidad. El presidente demócrata Joe Biden convirtió en ley el plan de rescate para paliar la crisis económica dejada por la pandemia. 1,9 billones de dólares en ayudas y estímulos. Era una de las puntas de lanza de la campaña de Biden durante las elecciones. Una promesa cumplida menos de 2 meses después de su llegada a la Casa Blanca. La ley incluye pagos directos de $1.400 a los estadounidenses que ingresen menos de $75.000 anuales, una suma mayor a la de los planes anteriores firmados por Trump. También dará ayudas semanales de $300 a las personas sin empleo hasta el fin del verano y otorgará ayudas millonarias a gobiernos locales, además de prever partidas para reabrir las escuelas, impulsar el plan de vacunación y aumentar las pruebas de COVID-19. Además, Biden cumplió otra promesa. Dije que quería inyectar 100 millones de dosis durante mis primeros 100 días de gobierno. Esta noche puedo decir que no solo alcanzaremos ese objetivo, sino que lo superaremos, porque estamos en camino de lograr las 100 millones de dosis en mis primeros 60 días.
Esta noche anuncio que dirijo todos los estados y territorios para que todos los adultos mayores de 18 años sean elegibles para vacunarse el 1 de mayo. El objetivo del demócrata, que se apunta a otra victoria durante sus primeros meses en la Casa Blanca, es que los estadounidenses puedan celebrar el 4 de julio, Día de la Independencia, con una cierta normalidad. En sus propias palabras, que Estados Unidos se independice del virus. Esta semana Paraguay protagonizó varios titulares en los medios de comunicación internacionales por el anuncio de la Dirección General de Vigilancia de la Salud, que advirtió que este país estaba en alerta roja sanitaria por el rápido aumento de los casos de COVID-19 y las cifras récords que comenzó a presentar. Por varios meses Paraguay logró mantener, digamos que relativamente a raya el coronavirus y presentó muy pocos casos, pero ahora tiene más de 175.000 casos y los fallecidos ya superan los 3.400. El sistema hospitalario está al borde del colapso y también hay un gran malestar ciudadano que ha llevado a los paraguayos a las calles para pedir la renuncia del presidente Mario Abdo Benítez. Vamos a contactar con Fernando Boccia, él es el corresponsal de France 24 en la ciudad de Asunción. Hola Fernando, gracias por acompañarnos hoy en el programa. ¿Y cuál es la situación entonces que se está presentando allí en Paraguay después de declarar esta alerta roja? Paraguay empezó como una historia de éxito frente a países vecinos que rápidamente fueron avasallados por el coronavirus. Hoy la situación es otra. La situación sanitaria en Paraguay está en su peor momento desde el inicio de la pandemia, con pico de contagios y pico de muertes diarias por el coronavirus. Esta semana el Ministerio de Salud Pública declaró una alerta roja sanitaria debido al aumento acelerado de contagios. Esto llevó a algunos médicos a hablar de una segunda ola de contagios y el propio Ministerio de Salud ya sospecha que la variante del COVID-19 de Manaus, que es más infecciosa, ya circula en nuestro país. A la fecha son más de 175.000 los casos confirmados de coronavirus y unas 3.400 muertes por esta enfermedad. La situación sanitaria está bastante mal debido a que hay una escasez de medicamentos y una falta de camas de terapia. Y esto llevó incluso la semana pasada al ministro de Salud, Julio Mazzoleni, a renunciar al cargo y ocasionar una crisis política para este gobierno. Fernando, la crisis sanitaria y también la rabia de los paraguayos los ha llevado a las calles. Veíamos las imágenes de muchos ciudadanos allí en el centro de Asunción manifestándose sin importar la emergencia. ¿Qué es lo que están reclamando ellos exactamente? Hace una semana miles de manifestantes salen a las calles en Asunción y en otros puntos del país para protestar contra este gobierno y sobre todo el reclamo se centra en el manejo de fondos durante la pandemia. Hay que decir que el presidente Mario Abdo Benítez es el presidente que más endeudó al país en la historia reciente democrática. Y uno de los cánticos presentes en casi todas las manifestaciones que se están dando es dónde están los 1.600 millones de dólares que el gobierno nos endeudó para enfrentar esta crisis por el COVID-19. Ya son 7 días de protesta, hay sectores de ciudadanos que anuncian más días aún y hoy en día el reclamo es que el presidente Abdo Benítez y su vicepresidente Hugo Velázquez salgan del gobierno, ya sea por juicio político o por renuncia. Hay que decir que este impeachment o este juicio político va perdiendo fuerza a medida que pasan los días, ya que no hay votos necesarios en el Congreso. Bueno, es otro país en donde el tema político se une con el tema sanitario y la salud. Fernando, la vacunación en Paraguay está avanzando muy lentamente. De hecho, fue uno de los últimos países en comenzar a vacunar en la región de Sudamérica. ¿Cómo está avanzando? ¿Qué dicen las autoridades y cuál es el plan que tienen estructurado allí? Hasta ahora, las vacunas contra el coronavirus han llegado a cuentagotas a Paraguay. Son aproximadamente 4.500 trabajadores de la salud los que fueron inmunizados con las vacunas Sputnik V y AstraZeneca. Esto llevó al país a tener uno de los peores registros de vacunación en todo el continente. De acuerdo con el plan del gobierno, el 30% de la población será inmunizada en este 2021 y en el 2022 llegaremos a 60%. Sin embargo, la espera es dura para los trabajadores de blanco que ven a médicos y enfermeras caer por esta enfermedad e incluso ellos salieron a protestar contra el gobierno exigiendo que lleguen ya las vacunas. Por su parte,
El presidente Mario Abdo Benítez y sus funcionarios sostienen que el mercado paraguayo es aún muy chico para las grandes farmacéuticas y esto es lo que explica que no lleguen importantes lotes al país. Fernando, muchas gracias por este reporte desde la ciudad de Asunción, la capital de Paraguay. Ahora demos un vistazo al avance de la vacunación. ¿Cómo cierra el continente americano esta semana en cuanto a la inmunización? En el mundo ya han sido aplicadas 335,44 millones de dosis, mientras que en América del Sur unas 20,11 millones de dosis ya han sido inoculadas. Estados Unidos lidera la vacunación en el continente americano y también a nivel mundial con 98,20 millones de dosis. Le siguen Brasil con 10,75 millones de dosis utilizadas, Chile con 6,13 millones y cierra este top 3 México con 3,80 millones de dosis. Y pese a que Brasil es uno de los países que lidera la vacunación a nivel del continente americano, ya lo veíamos con las cifras, el país parece comenzar a desbordarse por la cantidad de casos que está presentando. Esta semana, en espacio de solamente 24 horas, murieron en algunos días hasta 2.000 brasileños. La tasa de contagio es muy alta y los hospitales ya comienzan a verse saturados. Estados como Río Grande do Sul y São Paulo tuvieron que adoptar nuevamente medidas extraordinarias, como regresar, por ejemplo, el confinamiento para poder hacer frente a esta crítica situación. Varios organismos internacionales han expresado su preocupación, indicaron que Brasil se está convirtiendo en un peligro para la salud pública mundial. Vamos a conocer más detalles con Valeria Sacone, nuestra corresponsal en Río de Janeiro. Valeria, gracias, como siempre, un gusto saludarla y denos detalles de la situación general en Brasil para entender cuál es la magnitud de esta emergencia que está viviendo el gigante suramericano. Brasil enfrenta el peor momento de la pandemia, con más de 2.200 muertos por día y según los expertos falta poco para que se registren 3.000 muertes diarias. Además, en un año de pandemia ya se han superado los 270.000 muertos y se camina hacia los 300.000. Brasil en este momento es el epicentro mundial del coronavirus. De hecho, se calcula que el 10% de todas las muertes que se producen en el planeta se producen exactamente en Brasil. En este momento podemos decir que prácticamente la mayoría de los hospitales públicos en los principales estados de Brasil están al borde del colapso o colapsando, y los mismos expertos que hace 2 meses dijeron que Brasil viviría una mega epidemia están hablando ahora de un posible incluso colapso funerario en algunas ciudades. De momento se está intentando mantener la situación con nuevas medidas de restricción, pero debo de decir que en un año que llevo cubriendo la pandemia nunca hemos visto una situación tan difícil. Sin duda alguna, Valeria, es muy preocupante la situación allí y, por ejemplo, en São Paulo, que es el estado más poblado de este país, es el polo industrial de Brasil, allí están a punto de colapsar los hospitales. ¿Cuál es la situación allí? Denos más detalles. São Paulo es la ciudad más poblada de Brasil y también la más afectada por la pandemia. Precisamente por esta razón, para evitar el colapso hospitalario, el gobernador João Doria ha ampliado las medidas de restricción al movimiento de los ciudadanos. Hasta el 30 de marzo habrá un toque de queda entre las 8 de la noche y las 5 de la mañana. Solo pueden funcionar los servicios esenciales. Las iglesias permanecerán cerradas. Está prohibido ir a los parques y también están prohibidos los eventos deportivos. Son medidas a la desesperada que están siendo imitadas por otras ciudades como Salvador de Bahía y Río de Janeiro. Hay que recordar que Brasil sigue después de un año sin una política nacional de enfrentamiento a la pandemia. Nunca hubo un lockdown. De hecho, hoy mismo Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, ha vuelto a criticar la posibilidad de un lockdown y ha vuelto a recordar de nuevo la importancia de que no pare la economía. Los gobernadores y los alcaldes están solos en esta lucha y no se atreven a implementar un lockdown de verdad. Son medidas
de medio calado que pueden paliar la situación, pero los expertos están de acuerdo. Solo un lockdown nacional de 3 semanas o un mes puede ayudar a revertir esa situación dramática. Valeria, eso en cuanto a la ciudad de São Paulo, pero aclaro que también el estado de São Paulo, que tiene el mismo nombre, tanto el estado como la capital, la situación es muy complicada a esta hora. Esto mientras siguen llegando las vacunas a este país suramericano. ¿Cómo está avanzando entonces la vacunación en Brasil? ¿Está siendo igual de lento como lo vimos las semanas anteriores? E incluso tuvieron unos días en donde no pudieron vacunar a algunas personas porque no había dosis disponibles. Hasta la fecha, Brasil ha conseguido vacunar a cerca de 8 millones de personas, que equivalen al 4% de la población. Una población de 212 millones de personas que representa un reto para el continente y para el mundo. Brasil ha perdido mucho tiempo en la compra de las vacunas. Sabemos que en este momento se están suministrando la China Coronavac y la vacuna de Oxford, la AstraZeneca, y sabemos que los 2 laboratorios de Brasil, el Instituto Butantan y la Fundación Osvaldo Cruz, tienen capacidad de producir aquí en Brasil y están esperando para ello que se realice la tan esperada transferencia de tecnología. Mientras, el gobierno ahora se ha dado cuenta de que ha perdido tiempo y está intentando a la desesperada cerrar acuerdos. La Pfizer ofreció el año pasado 70 millones de dosis y el ministro de Sanidad, Eduardo Pazuello, dijo que no porque las condiciones, en sus propias palabras, eran draconianas. Ahora hay una vuelta atrás, se negocia con la Pfizer, pero los tiempos de entrega son lentos y todos los días el gobierno tiene que cambiar sus planes de entrega. Hemos pasado en pocos días de poder recibir 38 millones de dosis a reducirlo a 23 o 25. Hoy también hemos sabido que el gobierno ha comprado 10 millones de dosis de la rusa Sputnik, que sin embargo todavía no ha sido aprobada por la Agencia del Medicamento. Estamos en práctica en una situación de impasse donde en ciudades como Río de Janeiro se ha vuelto a suspender por segunda vez la vacunación y todos los expertos insisten en que la vacunación junto al lockdown pueden salvar el país del abismo. Es muy complicada la situación en Brasil, Valeria, y no puedo dejar de preguntarle por el regreso a la escena política del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, que criticó al presidente Bolsonaro, criticó la gestión de la pandemia, y esto generó todo tipo de efecto dentro de los ciudadanos. Incluso ya hablan de un llamado efecto Lula en términos de salud. En este escenario hay un nuevo factor, el factor Lula. Esta semana el Tribunal Supremo anuló todas las condenas por corrupción contra el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, que ipso facto recuperó sus derechos políticos. Eso quiere decir que va a poder ser candidato en las elecciones de 2022 y aunque todavía no haya dicho claramente si va a ser candidato o no, Jair Bolsonaro ya se ha dado por aludido. Esa semana Lula hizo su primer discurso defendiendo la vacunación y el uso de mascarillas y en este mismo día vimos a Bolsonaro y sus ministros usando mascarillas en un acto público, algo que el presidente negacionista no suele hacer. Además, su hijo, el senador Flavio Bolsonaro, dijo en su cuenta de Twitter, pocos minutos después del discurso de Lula, que está a favor de la vacuna, que la vacuna va a crear empleos y que en los próximos meses Brasil vacunará a millones de personas. Bolsonaro sabe que sin vacuna no puede aspirar a la soñada reelección y en este momento, a pesar de que todavía se opone al lockdown, ha cambiado de rumbo y ahora sí se ha vuelto un defensor de la vacuna. Valeria, muchas gracias por este reporte de la compleja situación que está viviendo Brasil a esta hora. Y pese a tener una campaña de vacunación exitosa, incluso envidiada por muchos países, Chile retomará algunas medidas de restricción como el confinamiento de algunas comunas en Santiago, la capital, y de algunas ciudades del interior del país. ¿Cómo entender entonces estas dos caras de la moneda? Veamos algunas de las razones en el siguiente reportaje. Sigan protegiéndose. Es el mensaje de las autoridades chilenas que advierten que a pesar de que alrededor del 25% de la población ha recibido ya al menos una dosis de la vacuna, los ciudadanos no deben bajar la guardia todavía en la lucha contra el coronavirus. Hay que ser muy prudentes, hay que tener mucho cuidado de no caer en el exitismo. El gobierno ha cometido errores en el pasado de compararse con otros. Argentina le daba lecciones hace un par de meses atrás de que ellos tenían el mejor sistema sanitario y la mejor cuarentena y hoy día tienen una mortalidad desatada. Que Chile no cometa hoy el error porque...
Para ayudar a detener un mayor aumento de nuevos casos, Chile ha introducido medidas de cuarentena para todos los viajeros procedentes de Brasil, el país más afectado por la pandemia en América Latina. A partir de hoy día, a las 5 de la mañana, todos los viajeros que llegan desde Brasil o que han estado en Brasil los últimos 14 días deben irse a una residencia sanitaria, tanto chilenos como extranjeros. En la residencia sanitaria se les tomará una PCR y aquellas personas que salen negativo pueden continuar su cuarentena en el aislamiento donde está decidido por las personas. Las personas que salen positivas en esta PCR deben continuar su aislamiento en la residencia sanitaria. Esto se produce cuando las salas de la UCI con pacientes de coronavirus informaron de un promedio de ocupación del 93,5% y algunas regiones informaron de hasta un 18% más de casos de COVID en los últimos días. Hasta el jueves, Chile ha registrado más de 860.000 casos de COVID y más de 21.000 muertos. Vamos a profundizar en la situación de Chile. Patricia Luna, nuestra corresponsal en Santiago, nos va a dar más detalles. Hola, Patricia. ¿Por qué este regreso a algunas medidas como el confinamiento, particularmente en algunas comunas de Santiago, la capital? Hola Santiago, pues nos encontramos en el centro de Santiago, en la Plaza de Armas, uno de los lugares más concurridos de la ciudad, que a partir del sábado amanecerá completamente vacío, como lo hará el resto de la región metropolitana. Todas las comunas de la región metropolitana pasan a partir de este sábado a fase 2, es decir, al segundo de los 5 pasos del plan del gobierno paso a paso, que implica una cuarentena total durante el fin de semana. El gobierno endurece las medidas, cierra casinos y gimnasios durante esta fase y también restringe los horarios tanto de restaurantes como de locales comerciales, que tendrán que cerrar sus puertas a las 8 de la tarde. Esto ante el alza significativa de los casos que se ha experimentado en las últimas semanas. El viernes se registraban casi 6.000 contagios positivos, una de las cifras más altas desde el momento más duro de la pandemia que vivió Chile en junio-julio de 2020, lo que preocupa a las autoridades. Hay regiones del país como Valparaíso en el centro o la Araucanía en el sur y Biobío en el sur, donde los contagios positivos son los más altos de toda la pandemia, y hay 2 regiones también en el sur, los ríos y los lagos, donde el número de muertes por COVID en lo que va de año es superior a todos los registrados durante 2020. Patricia, ¿y qué dicen entonces allí las autoridades? ¿Por qué están disparados otra vez los casos de contagio en el país? Pues para muchos el alza de contagios era una crónica de un suceso anunciado. El permiso de vacaciones que decidió conceder el gobierno y del que se han concedido 4 millones de permisos y que permitió los viajes interregionales para que los chilenos pudieran irse de vacaciones aduciendo razones de salud mental, está en el origen de la polémica. Para el Colegio Médico, este permiso de vacaciones es sin duda la causa del alza de contagios, una vez que todas las personas que salieron ya han regresado a la región metropolitana. Sin embargo, el ministro de Salud mantiene que este no es la razón del alza de contagios, que se debería a una política comunicacional que no fue lo suficientemente fuerte para señalar que todavía existían riesgos, y que ha llevado a que las familias relajaran las medidas, hubiera más reuniones familiares y también más fiestas, lo que ha desatado un mayor número de contagios, puesto que en estos entornos es donde se produce el mayor número de contagios, señala el ministro París. Patricia, pero claramente este aumento de los casos contrasta con el avance de la vacunación, que es el ejemplo para la región de América Latina. ¿Qué novedades hay en cuanto al plan? ¿Cómo está avanzando? ¿Cuál es el cierre de la semana? El ritmo de vacunación sigue de forma trepidante en Chile. Este viernes el presidente del gobierno, Sebastián Piñera, y el ministro de Salud, Enrique París, recibían la segunda dosis de su vacuna, según lo acordado en el calendario de vacunación establecido por el Ministerio de Salud, puesto que ellos tienen 71 y 72 años de edad respectivamente. Son más de 4,6 millones de chilenos los que ya han recibido una primera dosis de la vacuna. Esto es más del 24% de la población chilena, y más de
de 1,5 millones los que han recibido 2 dosis de la vacuna, los que están vacunados completamente. Esto es aproximadamente un 8% de la población chilena. Chile alcanzó esta semana el ritmo de vacunación más rápido, no solo de América Latina, sino también de todo el mundo, superando incluso a Israel, según datos difundidos por el Ministerio de Salud, tomando como referencia la revista científica online Overall in Data. Además, el jueves se registró una vacunación también récord de más de 400.000 personas, aproximadamente 400.000 personas en un solo día, lo que es vacunar un 2% de la población chilena. Sin embargo, el efecto de la vacunación tardará todavía a sentirse en las cifras de contagios. Los expertos estiman que será aproximadamente en mediados de abril. Por esas cifras es que Chile sigue siendo el ejemplo para América Latina. Patricia, muchas gracias por este informe desde la ciudad de Santiago y a ustedes muchas gracias por la sintonía. Nos vemos la próxima semana otra vez en COVID-19, la Semana en América.